Sí, ya, ahí para la tranquilidad de todos quienes nos acompañan, se volvió a grabar. Pedimos ahí las disculpas del caso. Y muy cortito entonces, como yo les estaba comentando, em, ustedes ingresan y aquí me confirman que estoy compartiendo pantalla. Sí, vamos a ponerlo en modo presentación. Ya. Em, entonces retomamos. Espero haber quedado, entiendo que quede en esta imagen, en esta lámina. Y yo les decía entonces que pinchan ingresar observaciones aquí, pues como ustedes ven en este apartado de la ficha del proceso, ustedes pueden revisar el documento en consulta, la minuta, la resolución de inicio de la consulta, etcétera. Una vez que ustedes avanzan, Sergio, ahí están, bueno, no sé si tú tienes acceso al chat, pero alguien mencionaba que era la diapo anterior. ah, perfecto, gracias Isa creo que era la Isa por el aviso, muchas gracias. Em, ya, súper, qué bueno que me aclararon entonces que quedé en esta lámina. Yo les decía que aquí estaba el listado de las consultas que actualmente como Ministerio del Medio Ambiente tenemos en consulta pública. Ustedes pinchan la segunda opción, que es la propuesta del reglamento de compensaciones y los va a llevar a esta visualización. Acá entonces ustedes pueden revisar los principales documentos del proceso, pueden revisar la propuesta del documento, lo que se está sometiendo a consulta, pueden revisar la resolución de inicio, la minuta, la publicación del diario oficial, etcétera. Aquí también vamos a subir esta grabación, un poquito accidentada, pero vamos a subir esta grabación y las presentaciones para que ustedes estén atentos. ¿Ya? Y les decía entonces que en el caso, y esperamos que sea así, que ustedes quieran ingresar sus observaciones, pinchan aquí arribita a la derecha, ingresar observaciones, y los va a ir entonces ahí realizando algunas consultas. Tienen que elegir si son persona natural, jurídica, les va a pedir, les va a preguntar si quieren registrarse con clave única o sin clave única. Acá les va a pedir una serie de datos, nada muy complejo, básicamente nombre, correo electrónico, etcétera. Eso principalmente en el caso de que hay algún problema, como a veces pasa que la observación, no sé, no está debidamente ingresada con lo adjunto, etcétera. Entonces siempre nos permite poder contactarlo en caso de que faltase esa documentación que ustedes señalan que adjuntan. ¿Y cómo hacer las observaciones? eh, Tienen dos opciones, ¿ya? Pueden hacer la observación, una observación general a todo el documento en términos generales, y para eso entonces aquí como se muestra en el costado izquierdo, ustedes pueden escribir ahí una observación general y adjuntar documento. O, como se observa aquí al lado derecho de la presentación, ustedes pueden ir por cada apartado de la propuesta del reglamento, ¿sí? Entonces, para el caso de este reglamento, tenemos 6 apartados y nosotros siempre sugerimos que el ideal es que si ustedes tienen observaciones como bien detalladas, la idea es que puedan señalarlo específicamente a qué apartado del reglamento están haciendo su observación, ¿ya? Eso para efecto después de poder hacer la sistematización y poder evaluar su pertinencia y su incidencia en el reglamento final y además para poder dar respuesta una vez que el instrumento esté próximo a publicarse, eh, facilita harto las cosas para todo el equipo técnico que lleva este reglamento. Entonces, siempre la recomendación es que puedan hacer sus observaciones específicamente aquí apartado del reglamento. Y después entonces, por fin de todo ese proceso, ustedes pueden apretar ahí el botón enviar y les va a llegar un mensaje de que ha sido correctamente enviada y entonces nosotros ahí lo subimos al portal. Em, los únicos casos que nosotros a veces no se declaran admisibles sus observaciones es solo cuando
por ahí nos ha pasado a veces que las personas se confunden de proceso y dejan la observación para otro instrumento, entonces, que está abierto en consulta pública también. Nosotros ahí generalmente, obviamente, no lo declaramos admisible y, y contactamos a la persona y le comentamos ahí un poco la confusión. O muy pocas veces nos ha pasado que de repente pueden dejar algún mensaje no muy amistoso, con, con ciertos mensajes improperios, etcétera. Entonces ahí se declara inadmisible. ¿Ya? Entonces, ese es un poquito en términos generales cómo ustedes pueden hacer sus observaciones. Y además comentarles que en el portal de la página del Ministerio del Medio Ambiente está también el apartado de la Ley para la Naturaleza, este enlace, en donde está todo el detalle de los instrumentos que están actualmente en desarrollo en el contexto de la implementación del SBAP. Y uno de esos instrumentos, por supuesto, es este reglamento, ahí que está a la cabeza de donde se están mostrando los expedientes y se está también informando sobre en qué etapa del proceso está. Eso entonces quería comentarles desde lo participativo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí reiterarles un poquito las disculpas de lo accidentado de la presentación. Qué bueno que pudimos solucionar los problemas técnicos. Y entonces quedamos atentos a las consultas. Recuerden que pueden hacernos todas sus preguntas a través del botón preguntas y respuestas. Ahora sí, entonces le damos el pase, como habíamos adelantado, a Camila Luber de la División Jurídica, quien nos va a hacer esta contextualización normativa de este reglamento. Camila, te vemos ahí en pantalla. Estamos viendo tu pantalla compartida también. Y ahora Súper. sí, en pantalla completa. Súper. Adelante, Camila. Muchas gracias, Sergio, por el pase. Buenos días a todas y a todos. Yo les voy a estar presentando aquí muy brevemente el contexto normativo de por qué se está dictando este reglamento y más que nada marcarlo en la ley 21.600, que es la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, más conocido como SPAP o la Ley para la Naturaleza. Bueno, ¿por qué es importante? La ley del SBAP, bueno, es una ley que duró varios años en tramitación, podríamos decir que alrededor de más de 10 años. Esta ley, bueno, estuvo en los últimos tres programas de gobierno, podríamos decir que también cuatro contando el actual. Bueno, y esta ley también nace a raíz de este diagnóstico que se hizo a nivel tanto interno como internacional. Y por eso se menciona aquí el compromiso de Chile ante la OCDE, en donde se pudo identificar que efectivamente en nuestro país faltaba modernizar todo lo que es la institucionalidad ambiental y tratar un problema que venía hace rato, en el fondo, de falta de regulación respecto de las áreas protegidas. Y también teníamos un problema muy importante de dispersión normativa en las áreas protegidas y todo lo que tiene que ver con biodiversidad en general. Todo esto obviamente en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad. Y por eso era algo que había que solucionar a la brevedad. Bueno, es por esto que el año 2010, con la ley 20.417, ya tomó un poco vida el nombre del SBAP, pero está pendiente aún una ley que pueda regularizar esta nueva institucionalidad y darle implementación. Em, bueno, como les comentaba antes, este problema de la dispersión institucional con las áreas protegidas, en esta lámina podemos visualizar cómo existen muchas instituciones públicas que efectivamente tienen atribuciones y tienen algo que decir respecto de las áreas protegidas. Y eso efectivamente es un problema. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, al Ministerio del Medio Ambiente con la creación de reservas y monumentos y con todo lo que tiene que ver con la política ambiental en nuestro país. Tenemos también, bueno, lo más conocido que es CONAF, con el SNASPE. Tenemos también, bueno, el Ministerio de las Culturas a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Tenemos a Cernapesca, Subpesca, Ministerio de Bienes Nacionales, etcétera. Em,
Y acá también tenemos una lámina que grafica un territorio donde tenemos este problema de dispersión normativa en la región de Magallanes. Y esto nos muestra que en un mismo territorio tenemos, bueno, todas estas instituciones que están con distintos cuerpos normativos y que esto genera un problema, bueno, no solamente para el Estado, sino que también para los privados en el sentido de, no sé, a quién se tienen que dirigir si es que necesitan un permiso, quién fiscaliza, qué pasa con los planes de manejo, qué pasa, por ejemplo, con el manejo efectivo del territorio. Y por esto es necesario tener una claridad de quién tiene la tuición para estos territorios. Bueno, tenemos este paso histórico con la creación de la ley 21.600. Por fin perdón, la patita que faltaba de la institucionalidad ambiental en Chile con el SBAP. En septiembre del 2023, bueno, se publicó esta ley y a través de esta ley se le dio vida al SBAP, siendo un servicio público, bueno, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encarga específicamente de la conservación de la biodiversidad y, y no solo dentro, sino que también fuera de las áreas protegidas. Y aquí tenemos al fin nuestra institucionalidad ambiental completa, en donde, bueno, tenemos al Ministerio del Medio Ambiente desde el sector regulatorio ambiental. Bueno, tenemos el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, tenemos la Superintendencia del Medio Ambiente, el organismo encargado de la fiscalización, de las sanciones y el seguimiento. Por otro lado, tenemos al Servicio de Evaluación Ambiental como administrador del CIA. Y por último, bueno, los tribunales ambientales que en el fondo velan por el acceso a la justicia y la resolución de todas las controversias ambientales en nuestro país. Bueno, como les contaba, tenemos el SBAP. El SBAP cuenta también con varios instrumentos que podemos observar a lo largo de la propia ley. Aquí les voy a presentar algunos de los títulos de la ley como de los contenidos principales. Por un lado, bueno, tenemos el título 1, que son, bueno, el objeto de la ley y los principios. Em, los principios, bueno, son súper importantes para poder darle, entender y darle un contexto a la aplicación, en el sentido de que cuando existen dudas en la aplicación de la ley, podamos recurrir a estos principios que orientan más que nada el instrumento, como por ejemplo, no sé, el principio de coordinación, el principio de jerarquía, el principio de no regresión, participativo, etcétera. Bueno, por otro lado tenemos el título 2 con el objeto del SBAP, donde están las funciones y las atribuciones. Y bueno, la parte más importante del cuerpo, podríamos decir, más relevante, son los títulos 3 y 4, en donde tenemos los instrumentos de conservación de la biodiversidad, que es en este título donde se enmarca el reglamento que estamos viendo hoy. Tenemos también el título cuarto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que también es un grueso importante de esta ley. Por otro lado, bueno, tenemos el título cuarto con la fiscalización, las infracciones, sanciones y reclamaciones, que también, como les comentaba antes, respecto de la remisión normativa, el tema de la fiscalización y sanción era algo que faltaba, era muy necesario contar con instrumentos que sean efectivamente fiscalizables y sancionables. Bueno, y el título sexto respecto a modificación a otros cuerpos legales, ya que, bueno, con esta llegada del SPAP van a ocurrir muchos cambios en otros cuerpos normativos, así que es importante también regularizar estos aspectos. Y bueno, también tenemos las disposiciones transitorias. Bueno, esta ley del SBAP nos presenta muchísimos desafíos normativos. Dentro de los principales podemos señalar, bueno, lo que el traspaso de funcionarios, por ejemplo, de CONAF hacia este nuevo servicio es todo un desafío. Y todo lo que significa la entrada en funcionamiento, es decir, contratación de personas, nuevas oficinas, etcétera, presupuesto, todo lo que eso implica. Y por último, bueno, lo más relevante, y por eso estamos hoy en día, es que este reglamento tiene 22 remisiones reglamentarias. Y dentro de esas remisiones reglamentarias, bueno, se encuentra la del artículo 38 de este reglamento de compensaciones en biodiversidad. Y bueno, comentarles también que de los reglamentos hay muchos reglamentos que en el fondo se agrupan y otros que se ven de forma separada. El artículo 38 lo vamos a ver de forma separada,
pero aquí en esta lámina podemos ver que hay muchísimas remisiones reglamentarias, mucho trabajo por hacer en lo que estamos haciendo hoy en día. Em, y bueno, les voy a mencionar muy brevemente cómo es el procedimiento de elaboración de los reglamentos. Bueno, lo primero que hacemos es estructurar un anteproyecto para luego elaborar este anteproyecto y en este proceso también se consulta, hay como una discusión intersectorial muy importante con, bueno, diferentes organismos del Estado que tienen competencia en la materia. Tenemos este diálogo de manera permanente. Para que obviamente no hayan contradicciones con otros cuerpos legales y también para poder rescatar las opiniones de otros servicios. Después tenemos, bueno, se presenta el anteproyecto a la consulta ciudadana, que es lo que tenemos ahora, em, para luego, obviamente, tomar todas esas observaciones que ustedes nos van a presentar y poder sopesarlas y poder incluir estas en el proyecto definitivo. Y este proyecto definitivo es el que somete al conocimiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, para luego finalizar, por último, con el trámite administrativo de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Bueno, eso es básicamente mi presentación, así que espero les haya podido servir. Sé que muchas personas de las que están conectadas hoy en día ya están al tanto de esto, pero nunca está de más poder repasarlo y poder ahí informar en lo que sea necesario. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que sea una instancia muy importante para ustedes y que nos puedan compartir sus observaciones. Gracias. Le doy el paso ahora a Sergio para poder Gracias, presentar a Camila. Jessica. Súper, muchas gracias Camila y por la contextualización y por el encuadre normativo que como tú mencionas, probablemente varios de quienes nos acompañan ahí pueden estar al tanto, pero siempre es bueno recordarlo, mencionarlo y reiterarlo. Así que muchas gracias. Solo mencionar y reiterarle a todos que todas sus consultas e inquietudes las puedan hacer a través del botón preguntas y respuestas. Dicho eso, entonces, pasamos ahora a presentarles la propuesta del reglamento y para eso, entonces, vamos a tener a Jessica Casanova. Ella es la jefatura de la sección de instrumentos económicos y luego de Jessica también ahí va a estar Rodrigo Rivera, que es consultor Jeff, quien ha venido trabajando con todo el equipo en esta propuesta. Jessica, te vemos ahí en pantalla, el micrófono es todo tuyo. Ya, muchas gracias, Sergio. Estoy compartiendo mi pantalla. Me avisan si se ve. Perfecto, ¿Sí? se ve perfecto. Ya, súper. Bueno, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jessica Casanova, como comentaba Sergio, yo soy la jefa de la sección de instrumentos económicos y compensaciones ambientales del Departamento de Economía Ambiental, donde se está trabajando la elaboración del reglamento del artículo 38 de la ley ESBA. Bueno, yo voy a presentar en conjunto, como comentamos en un principio, con Rodrigo Rivera. Voy a partir mostrándole un poco cuáles son los principales objetivos del anteproyecto y posteriormente Rodrigo va a continuar con los principios y criterios, los límites de la compensación, algunos componentes de diseños y mínimos para las medidas y por último las funciones del SBAP, que es un poco la agenda que está en la presentación que estoy mostrando. Entonces, para partir un poco de contexto, ya se ha comentado anteriormente que la ley SBAP establece en su título tercero la creación o la implementación de ciertos instrumentos para la conservación de la biodiversidad. En particular, en el artículo 38 se habla de las compensaciones en biodiversidad. Y lo que busca el SBAP como objetivo macro es asegurar que haya una pérdida neta cero asociada a la implementación de proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que la realización de actividades económicas a lo largo del territorio nacional no signifiquen un impacto en la biodiversidad y que ojalá la implementación de estas actividades o de estos proyectos pudiesen de manera preferente generar ganancias en biodiversidad para que al final del día nuestro país no vaya perdiendo componentes de la biodiversidad, sino que ojalá ganando, ¿sí? Entonces es súper importante tener en cuenta esto como el objetivo principal y más relevante de este reglamento y de esta herramienta en particular. Probablemente muchos de ustedes saben que bueno, las compensaciones en biodiversidad son un instrumento que hoy día
existe, se aplica, está administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental y está regulado, por así decirlo, mediante dos guías, una guía técnica y una guía práctica. Entonces, no sé, se pregunta cuál es el cambio, qué es lo que viene a hacer el SBAP en relación a las compensaciones. Y acá hay un gran tema. El implementar las compensaciones mediante un reglamento le da una mucha mayor fuerza normativa a este instrumento, lo que significa que va a ser mucho más fácil obtener los resultados que se están buscando, que es evitar las pérdidas en biodiversidad. Entonces, uno de los grandes conceptos que considera el artículo 38 tiene que ver, como lo mencionó Víctor también en la introducción, con esta idea de una compensación en biodiversidad que sea apropiada, ¿sí? Esto es algo que hoy en día no está definido claramente y es una de las mejoras que viene a hacer la introducción de este reglamento, que es definir la compensación en biodiversidad apropiada y aplicar este concepto para lograr los resultados que les comentaba anteriormente. Entonces, de manera muy simplificada voy a explicar un poco qué es lo que es la compensación apropiada en biodiversidad, porque también después Rodrigo va a profundizar un poco más, pero eh, podemos considerar que una compensación en biodiversidad es apropiada cuando se aplica como última instancia. ¿A qué me refiero? El reglamento considera la aplicación de la jerarquía de medidas. ¿Qué significa esto? Que cualquier impacto que genere la implementación de un proyecto, en primera instancia debe ser evitado, es decir, los impactos negativos deben ser evitados, posteriormente mitigados y o mejorados. Solo una vez que se han aplicado estas tres acciones y sigue habiendo un impacto residual, es decir, un impacto ambiental, un impacto en biodiversidad que no se está pudiendo solucionar, se puede implementar una compensación. ¿Sí? Esto igual es súper importante porque tenemos que entender que la compensación es la última instancia y que previamente se deben hacer todos los esfuerzos posibles para que los impactos negativos en biodiversidad no ocurran. ¿Sí? Entonces, las compensaciones apropiadas en biodiversidad, como les comentaba, aplican sobre los impactos residuales, es decir, estos impactos que no pudieron ser evitados, mitigados o reparados previamente, y buscan asegurar la pérdida neta cero, es decir, que todos estos impactos puedan ser compensados en su totalidad, asegurando que al final de la implementación del proyecto y de las acciones de compensación, el estado de la biodiversidad se mantenga exactamente igual o de manera preferente hayan ganancias en biodiversidad. ¿Sí? Entonces, ojalá mediante la implementación de las acciones de compensación, nosotros pudiésemos lograr que la biodiversidad mejore en relación al estado al que estaba antes de la implementación de las acciones de compensación. Los criterios que tiene que cumplir la compensación apropiada en biodiversidad, como les comentaba, es que se aplique la jerarquía de medidas en primera instancia, es decir, que sea un impacto residual, que considere los criterios de equivalencia y adicionalidad, es decir, que los impactos que se están generando sean efectivamente compensados de la misma forma, y que sean acciones que no hubiesen ocurrido sin la existencia de las acciones de compensación. Tiene que poder ser medibles y cuantificables, es decir, una compensación en biodiversidad tiene que tener ciertos indicadores que nos permitan a nosotros saber si hay un éxito o fracaso de la acción de la compensación y también nuevamente, como les comentaba, asegurar la pérdida neta cero. Entonces, la implementación de las acciones de compensación en términos prácticos para el regulado se traduce en una meta de compensación. ¿Sí? Lo que está obligado el regulado a cumplir es esta meta de compensación que se va a establecer también como la diferencia entre el estado en que estaba la biodiversidad antes de la implementación de las acciones de compensación y el estado en que está después de la implementación de las acciones de compensación. La meta de compensación debe ser, considerando los principios que están en la ley y que vienen en el reglamento también, deben ser medibles y cuantificables para cada elemento clave de la biodiversidad afectada. ¿Ya? Esto es muy relevante porque es la unidad mínima sobre la cual se va a evaluar el éxito o el fracaso de la implementación de medidas de compensación. Voy a hablar un poquito más en extenso sobre eso en un par de diapositivas más. Y también la meta de compensación va a disponer de acciones específicas que permitan evaluar su desarrollo a través de indicadores de medio y resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que la implementación de la meta de compensación
va a tener estos indicadores que van a permitir que mediante el seguimiento ambiental se pueda evaluar durante la implementación de la acción de compensación si se está logrando o no el objetivo que estamos buscando. ¿Por qué esto es relevante? Porque una de las cosas que introduce el reglamento y que busca ayudar al cumplimiento del gran objetivo que es asegurar la conservación de la biodiversidad es la posibilidad de que se incorporen acciones adicionales, complementarias o sustitutivas si se ve que la acción de compensación que se está implementando no está llegando a la trayectoria deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que aun cuando se implemente una acción de compensación, el resultado, por ejemplo, en mantenimiento de ciertas especies o de ciertos ecosistemas, no se esté logrando. El reglamento permite que hayan acciones adicionales porque lo que nos interesa acá es el objetivo final, que es el mantenimiento de la biodiversidad. En la misma línea, también el reglamento permite, como una novedad, que se puedan proponer acciones adicionales al SBAP eh, para poder lograr el objetivo de conservación que estamos buscando. Es importante señalar aquí también que ninguna de estas posibilidades de incorporar acciones adicionales a las acciones de conservación, a las acciones de compensación, perdón, en ningún caso liberan al titular de sus responsabilidades, es decir, todas aquellas obligaciones que tiene un titular del proyecto van a seguir existiendo y la posibilidad de plantear acciones nuevas al SBAP va a estar supeditada al cumplimiento de las obligaciones que previamente el titular ya tenía. Entonces, otra cosa importante que considera este reglamento es la inclusión de, bueno, hay bastantes criterios y principios que se están considerando, pero hay 4 aspectos que me parece relevante resaltar. Que también apoyan el cumplimiento de los objetivos globales de conservación. Y uno es el enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir esto? El reglamento plantea que para determinar una medida de compensación adecuada se debe tener un enfoque sistémico. Esto quiere decir que se tienen que considerar no solo los elementos de la biodiversidad como componentes aislados, sino que la relación entre ellos debe ser parte del diseño de las medidas de compensación. Esto es súper importante porque, como todos sabemos, en el fondo la biodiversidad no actúa o no funciona como entes aislados, sino que se necesita de ciclos, por ejemplo, de materia o flujos de energía entre los componentes del ecosistema, tanto los vivos como los no vivos, para poder asegurar el mantenimiento y los estándares de la biodiversidad que nosotros tenemos. Otro concepto súper importante es el impacto residual. Y que tiene que ver con lo que les comentaba un poco al principio. Las medidas de compensación se aplican única y exclusivamente una vez que se han evitado, mitigado, reparado todos los impactos que está generando un proyecto y es la última instancia para poder solucionar los impactos negativos que está generando un proyecto. Esto es importante porque nos permite saber cuál es el impacto real que está generando un proyecto que se va a someter a evaluación de impacto ambiental y también nos permite cuantificar de manera mucho más detallada y evaluar si efectivamente se están logrando o no los objetivos de conservación. Otro concepto relevante tiene que ver con el nivel de desagregación al cual que se va a pedir para el establecimiento de las medidas de compensación. Las medidas de compensación y por tanto las metas de conservación tienen que detallarse a nivel de componente clave. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que la medida de compensación sea, por ejemplo, mantener este ecosistema, ¿sí? Sino que se van a determinar ciertas unidades mínimas y las medidas de compensación tienen que aplicarse a esas unidades mínimas. Esto debe considerar también los principios de equivalencia y los objetivos de la compensación y es relevante porque nos permite hacer un seguimiento mucho más detallado del éxito o fracaso de la implementación de las medidas de compensación. Y por último, el concepto de sitio de compensación, que también es bastante relevante y que tiene que ver con ciertas características que tiene que cumplir el lugar en el cual se van a implementar las medidas de compensación. Acá hay 3 cosas que son bien
son claves en el fondo para poder determinar un sitio de compensación donde se aplica una compensación que es apropiada. Primero tiene que albergar los componentes claves, es decir, cuando un proyecto genera impactos en un sitio, va a identificar aquellos componentes claves de la biodiversidad y de los ecosistemas que están siendo afectados, y el sitio de compensación tiene que contener todos y cada uno de esos componentes claves para poder ser aprobado. Eh, Tiene que también cumplir con los criterios de biodiversidad, de compensación en biodiversidad apropiada, que es lo que les comentaba inicialmente, tiene que poder los resultados ser medibles y ser verificables, y también, y esto es algo que quizás vale la pena también mencionar, debe ser una ubicación diferente al área de influencia del proyecto. ¿Sí? Esto también busca, y como un poco todo va en línea también con todos los principios que tiene el reglamento, lo que se busca acá es obtener compensaciones que sean efectivas y que logren el objetivo del instrumento en particular y del SBAP en general, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Eh, bueno, eso con los principales objetivos del anteproyecto. Ahora va a seguir Rodrigo, que les va a explicar mucho más en detalle estas cosas que mencioné. Y yo, eso. Rodrigo, no sé si quieres compartir tú tu pantalla o voy pasando yo. Si me puedes ayudar, sería fantástico, Dale, tú me Jessica. avisas. Muchas gracias. Antes que todo, agradecerle al Ministerio por la organización de esta actividad y el desarrollo de la participación ciudadana en el contexto del reglamento. Y también, por cierto, a todos quienes están hoy día interesados en lo que se está hoy día consultando, enfocado en la consulta pública, que es básicamente, y para entender un poco de contexto y como lo han señalado el resto de los expositores, es básicamente la compensación en el contexto del plan de medidas, en el contexto de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Desde luego que estos criterios pueden ser utilizados como referencia en otros espacios o estadios, por ejemplo, ante una compensación en el contexto de una propuesta de avenimiento judicial por daño ambiental, pero esencialmente el reglamento se enfoca en este contexto. Básicamente lo ha encomendado el artículo 38 de la ley SBAR, de la ley de servicios, de la ley de la naturaleza, que da cuenta de la necesidad de poder establecer criterios y principios, hacer una bajada acerca del principio de jerarquía y los criterios de equivalencia y adicionalidad para efectos de considerar la evaluación ambiental de proyectos, específicamente en los impactos residuales que puedan generarse y que deben ser compensados en ese marco, en ese entendimiento. Ahora, antes de entrar a la regulación, lo que hace el reglamento es tener un panorama general de la normativa y de la evaluación ambiental para poder introducirse en eso. ¿Y por qué lo hace así? Porque hay conceptos que no son estáticos, sino que son dinámicos y que deben ser comprendidos no tan solo en el contexto de la evaluación, sino que también en la implementación de los proyectos. En ese contexto, yo les podría indicar que, a propósito de lo que se ha señalado y en eso agradezco la introducción que dio Jessica, como cuál es el contexto ahora, no tan solo de dónde se sitúa este reglamento, sino que también en términos de principios. Yo les puedo decir que hay 4 ideas, en general, fuerza de este reglamento que se pretenden instaurar a propósito de este proceso de consulta pública y de su posterior publicación. Primero, sí o sí que acá tiene que primar la jerarquía de medidas, y eso significa necesariamente que se deben hacer los mayores esfuerzos para evitar la generación de impactos residuales. Los impactos residuales son aquellos que no pueden ser mitigados ni reparados, y por tanto lo que se busca antes de entrar a discutir en el contexto de la mitigación o de la generación de impactos significativos es buscar un razonamiento, y no tan solo un razonamiento, sino que una debida justificación de por qué no existe otra alternativa que la generación de impactos residuales. Y es por ello que la primera noción o la primera idea fuerza o el primer pilar de este reglamento es buscar la forma para poder evitar, dentro de las posibilidades o dentro del ordenamiento jurídico, de lo que promueve incluso la ley de la naturaleza, es evitar la generación de impactos. Luego, una segunda idea, y antes de entrar en estos contenidos, quisiera destacar también que lo que busca este reglamento, si ya estamos entrando en una discusión respecto de los impactos residuales, bueno, respecto a esos impactos residuales va a tener que haber una meta de compensación. No se va a poder justificar entonces que no existe ciencia aplicada para poder conseguir esos objetivos y por tanto yo no me puedo comprometer a ello. Eso ya no va a ser posible. Sí va a existir la necesidad o la obligación legal, si es que este reglamento sigue su curso, de
exigir una meta de compensación cuantificable y verificable. Si eso no es posible, entonces no va a ser posible tampoco compensar y, por cierto, tampoco generar impactos residuales. Tenido en mente, entonces, la jerarquía de medidas que busca, por cierto, evitar impactos y, en caso de generarse impactos residuales, la obligación de alcanzar una meta, la tercera idea es, como ha mencionado Jessica, la noción de enfoque ecosistémico. Cualquier medida de compensación no tan solo va a poder identificar la singularidad de la especie, sino que también el entorno que lo rodea y todos los bienes necesarios para su subsistencia. Eso implica hablar no tan solo de componente agua, componente suelo, componente vegetación, como lo hemos visto hasta esta fecha, respecto, por ejemplo, a componente vegetación que se restaura a partir de un permiso ambiental sectorial y se compensa adicionalmente en tantas o cuantas hectáreas, sino que vamos a tener que comprender en el contexto de la evaluación de proyectos que esa especie no está sola, sino que también provee de servicios básicos a otros seres vivos y a su vez también está inserta en un ecosistema que debe ser preservado en el contexto de las medidas de compensación que se requieran promover. Sumado a esa tercera idea, se suman dos pies, por así decirlo, o dos brazos del enfoque ecosistémico. Uno de ellos es precisamente que el principio de restauración ecológica, que básicamente si se va a compensar tienen que ser acciones positivas. No puede simplemente decirse no se va a alterar un ecosistema, sino que tienen que eliminarse amenazas, restaurarse condiciones básicas para la subsistencia de la especie. Tienen que demostrarse acciones de carácter positivo, no tan solo omisiones, como el resguardo de un área, para efectos de poder cuantificar la mejora o la adicionalidad que se va a ofrecer dentro del plan de compensación. Y por último, también por cierto, no tan solo la búsqueda de una restauración ecológica es lo importante para efectos de preservar la biodiversidad, sino que también con este enfoque ecosistémico es relevante que los sitios de compensación no sean islas al interior de nuestro país. Tiene que, y por eso también se promueve en ese contexto y bajo las disposiciones de la ley, por cierto, también con el respaldo legal, se promueve que incluso el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas pueda coordinar para efectos de alcanzar que las medidas de compensación no tan solo generen una equivalencia, sino que una adicionalidad, que estén complementadas entre sí y que busquen de alguna forma estar interconectadas para efectos de que la mejora adicional que se ofrezca también promueva espacios de biodiversidad, corredores biológicos, áreas que requieren necesariamente de la protección para efectos de poder subsistir en las condiciones en que estamos, en las condiciones planetarias, por así decirlo, en que nos encontramos. Teniendo esas nociones, uno puede explicarse con mayor facilidad, desde luego, los contenidos mínimos o los contenidos básicos que establece este reglamento. Eh, Considerando estos cuatro pilares, evitar después el sitio de compensación que no tiene que ser aislado, sino que tiene que estar interconectado, el enfoque ecosistémico que no tan solo mire una especie, sino que el hábitat o el ecosistema en general, desde el punto de vista de la conservación, por cierto, como lo define la ley de cambio climático, que se introduce a través de este reglamento, el principio de restauración ecológica y también, por cierto, identificar una meta de compensación. Lo que ha encomendado el legislador básicamente es desarrollar primero la jerarquía de medidas, la equivalencia ecológica, la adicionalidad y suma un elemento adicional que es cuáles son los límites de la compensación, los límites en términos de superficie y los límites equivalentes, por así decirlo, irreemplazabilidad, superficie que no es posible de compensar en un área próxima a los impactos generados. Y segundo elemento, la vulnerabilidad de las especies que, por cierto, también hay un catálogo de especies vulnerables que actualiza de manera periódica el Ministerio de Medio Ambiente y que está asociado también a este concepto. Respecto de la jerarquía de medidas, la compensación como última opción es un elemento que está de manera transversal en el reglamento y por tanto cada vez que se vaya a generar en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos un impacto residual, se va a tener que justificar por qué no puede ser evitado. También la viabilidad y efectividad de las medidas. La viabilidad y efectividad de las medidas está en relación con precisamente la fórmula que se ofrezca para que estas
medidas sean viables económicamente, viables y efectivas, no tan solo respecto de sus efectos en un territorio determinado, en un sitio de compensación, sino que también su permanencia en el tiempo respecto de esos efectos. No es útil, por ejemplo, simplemente plantar especies o resguardar ciertos hábitats o ecosistemas si esto no se va a mantener en el tiempo, porque de alguna manera ese impacto residual va a ser permanente. Por lo tanto, en términos de jerarquía, y ahí hago un paréntesis, no solo jerarquía, sino que equivalencia o mejora, incluso mejora adicional que pueda ofrecer la compensación, también tiene que permanecer en el tiempo. Por lo tanto, se debe justificar frente a un impacto residual que es permanente, también que la viabilidad de las medidas que se apliquen en el sitio de compensación sean efectivas en el tiempo y efectivas en cuanto a la mejora adicional que introduzcan y que eso supone necesariamente no solo una omisión o no hacer dentro de un territorio determinado. La equivalencia ecológica pone énfasis, desde luego, en los componentes clave, componentes no entendidos desde el punto de vista de la especie o de los elementos que albergan biodiversidad, como por ejemplo el agua o el suelo, sino que todo en su conjunto, y por eso habla de especies, especies, entre especies o entre la misma especie, hábitat, conexión entre distintos hábitats e incluso de ecosistemas. Lo mismo, y añade dos elementos que ya acabo de señalar, pero hace un detalle como obligación legal en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por un lado, la temporalidad y proporcionalidad de las medidas, y por otro lado, la proximidad y conectividad de las medidas. Yo creo que eso se entienden, son términos que se entienden por sí solos, pero para explicitarlo, la proximidad y conectividad de la medida está asociada a cómo se justifica por parte del titular del proyecto la relación entre el sitio de compensación y el impacto residual en términos geográficos. La intencionalidad que hay detrás es buscar la mayor proximidad, la mayor proximidad entre el impacto residual y el sitio de compensación, además de poder permitir al sitio de compensación asociarlo a otras áreas que tengan algún tipo de resguardo o algún tipo de protección. Luego se regula la adicionalidad y dentro de la adicionalidad se plantean las obligaciones necesarias para poder justificar que las medidas de compensación de alguna manera consideren acciones nuevas o adicionales a cualquier actividad planificada o en curso que no se habría logrado en ausencia de la medida en evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ya no se va a poder considerar más que lo antes o después, en realidad no se debiese hacer. No se va a considerar dentro del contexto de la evaluación las exigencias legales que se establecen por la regulación para el cumplimiento de ciertas obligaciones. Por ejemplo, en materia de reforestación no se va a poder considerar básicamente el permiso ambiental sectorial o la aplicación o el cumplimiento del permiso ambiental sectorial para poder también considerar una compensación. Si se quiere, por ejemplo, usar o hacer uso de esas acciones que están comprometidas por la normativa, deberán ceñirse por los estándares de este reglamento, y este reglamento establece exigencias adicionales y distintas a lo que pueda establecer en materia forestal la ley de bosque nativo. Entonces, todo lo que signifique cumplimiento normativo u obligaciones o compromisos legales que disponga el titular de un proyecto no pueden ser considerados en esta cuantificación de mejora que se busca a través de la medida de compensación. Otro elemento que es clave dentro de este reglamento y para nosotros es sumamente importante que pueda discutirse, pero ojalá que pueda salir a la luz, son precisamente las acciones anticipadas. Lo que se busca con esto es que previo asentimiento o aceptación del servicio, la idea es que estas acciones anticipadas puedan desarrollarse con o sin proyectos de evaluación y puedan ser considerados en el contexto de esa evaluación para efectos de anticipar o de alguna manera resguardar que los sitios de compensación que se ofrezcan en el contexto de la evaluación ambiental de proyectos sean sitios viables, sean sitios equivalentes, que permitan una equivalencia ecológica y que admitan un incremento adicional desde el punto de vista de la biodiversidad. Eso, por cierto, con el resguardo y con la colaboración y coordinación del servicio, del SBAP, desde luego, lo que busca es que estos sitios de compensación no se mantengan de alguna manera segregados o lo que nosotros llamamos aislados de la biodiversidad en general. Con esto yo creo que está el marco, este es el marco general en términos sustantivos. Luego
uno puede hacer un poco el detalle respecto de cada uno de los principios y criterios, que básicamente son los contenidos que les acabo de comentar. Si puedes pasar a la lámina siguiente, Jessica. Primero, el principio de jerarquía, y para que no tan solo crean lo que les estoy diciendo, esto es lo que plasma el reglamento. Primera cosa, y siempre está por delante, la idea o la noción o la necesidad de justificar por qué no es posible evitar los impactos significativos en el contexto de la evaluación ambiental. Eso, desde luego, se adopta en el reglamento actual, pero hoy día va a ser una obligación legal que va a tener que ser gestionada como un requisito mínimo por parte del titular de los proyectos para efectos de poder comprender si es que la jerarquía de medidas o el cumplimiento de la jerarquía de medidas. Desde luego, luego sigue la cadena de análisis para efectos de evaluar por qué o no se van a generar impactos residuales, y luego continúa la idea o la noción de medidas de mitigación, medidas de reparación, y el impacto residual es lo que queda a propósito de la gestión de medidas, del plan de medidas asociado a las medidas de mitigación y de reparación. Compensar se establece como última alternativa solo si los impactos no se pueden evitar, minimizar o reparar. Se considerará la compensación de biodiversidad para abordar los daños o los impactos residuales. Ese impacto residual, como les comentaba en un comienzo, dentro de la idea de fuerza de este reglamento, es que no tan solo sea un concepto, una proyección que se realiza por el titular, sino que también esté incorporado a los seguimientos ambientales del proyecto en ejecución. ¿Por qué eso es importante? Porque para poder garantizar una ganancia en biodiversidad desde el punto de vista de la compensación, yo necesito saber si si ha sido efectivo la implementación de las medidas de mitigación y de reparación del proyecto. La jerarquía supone la necesidad de disponer de medidas de mitigación y reparación de forma previa a la compensación. Por lo tanto, el impacto residual puede variar. No tan solo hay un factor para poder determinar el impacto residual, que es básicamente la proyección de los impactos del proyecto, sino que también hay múltiples factores que inciden en ese impacto residual y que están asociados a la efectividad de las medidas de mitigación y reparación que se puedan ofrecer y se puedan comprometer en el contexto de la evaluación ambiental. Por lo tanto, la idea en esto es que se mantenga un seguimiento respecto del impacto residual para ir revisando y contrastando en el tiempo acerca de si esa proyección realmente llegó al margen de apreciación que tenía el titular al momento de presentar y de evaluar el proyecto sometido a evaluación ambiental. Si podemos pasar a la lámina siguiente. Este básicamente es el principio de equivalencia ecológica. Los componentes clave con enfoque ecosistémico, tiene que existir una proporcionalidad y temporalidad de la medida, pensando que el impacto residual es permanente. Eh, Desde luego, la intención, y eso está explicitado en el reglamento, es que la medida de compensación se comprometa y se ejecute de forma previa a la generación de los impactos residuales. Y por tanto, si yo yo proyecto impactos residuales como titular de un proyecto al inicio de ejecución del proyecto, desde luego la intencionalidad que tiene o que plantea el reglamento es que se inicien las acciones previo a eso, las acciones de compensación. La proximidad y conectividad ecológica es un elemento, un concepto que ya les he planteado al comienzo de esta presentación, es que no tengamos áreas de compensación isla que estén segregadas de componentes de biodiversidad necesarios para preservar los elementos ecosistémicos que estamos pretendiendo compensar. Y desde luego que otro de los elementos es que en materia de equivalencia no tan solo hablamos de especies, sino que también de ecosistemas, y la intencionalidad que hay detrás es que los ecosistemas sean equivalentes, y eso va a tener que ser, o al menos estará dentro de los contenidos mínimos para ser justificado en el contexto de la evaluación. El sitio de compensación o el ecosistema o el componente clave en biodiversidad que se compense tiene que ser equivalente en sus distintos niveles de jerarquía y distintos niveles de jerarquía en términos de biodiversidad, me refiero. Si podemos pasar a la lámina siguiente. Gracias, Jessica, perdón. Y por cierto, como un último criterio que es el criterio de la adicionalidad, ya se los he definido como acciones nuevas, acciones que de alguna manera que sean adicionales a las actividades planificadas a un curso o que sean adicionales y distintos a lo que se establezca como exigencia legal. Para eso
se valorará la diferencia entre el estado inicial y final del sitio de compensación. No se aceptan, no se van a aceptar, y eso es explícito en el instrumento, ustedes lo pueden revisar en la publicación PAC. No se aceptarán compensaciones económicas en lugar de acciones específicas para la biodiversidad, y la compensación no va a poder ser el resultado de obligaciones legales previas o mandatos relacionados con la biodiversidad. Mandatos legales, digo. Con eso, por ejemplo, una concesión que esté asociada a ciertas obligaciones, yo no voy a poder hacer uso de esas obligaciones para sostener que también estoy compensando en el contexto del CIA. La adicionalidad no tan solo significa una justificación de estos elementos, sino que también de aspectos anexos a la adicionalidad. ¿Yo cómo justifico que esto es adicional? Indicando y justificando también que voy a disponer de recursos económicos adicionales, que voy a evaluar los riesgos en el sitio de compensación y no voy a generar impactos adicionales en el sitio de compensación, que las acciones de compensación estarán enfocadas a la restauración y excepcionalmente, bajo ciertas exigencias a la preservación, y la preservación como elemento, de alguna manera, como omisión de, no va a ser considerada como un factor de incremento de, el cálculo que se hace para sostener que va a haber una mejora o un incremento en términos de biodiversidad. Em, y por último, se plantean dos ideas que, bajo obviamente la supervisión del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se promuevan acciones previas, pero que sirvan desde luego para poder enfocar o reunir los sitios o las acciones de compensación en un sector determinado que permita mejorar o incrementar aún más la biodiversidad, y también se va a permitir, siempre y cuando estén definidas y claramente identificadas las responsabilidades de cada titular, que las medidas de compensación puedan desarrollarse conjuntamente o indistintamente por distintos titulares en un sitio determinado. Eso, por cierto, con la revisión o la evaluación ambiental previa, y, por cierto, también considerando la posición y exigencias que establezca en términos de biodiversidad el servicio en calidad de especialista en la materia. Pasamos a la lámina siguiente y con esto ya estamos más o menos entendido entonces las ideas fuerzas de este instrumento, que se le ha planteado como cuatro ideas fuerzas, los criterios o el desglose de los criterios y principios de jerarquía que establece la ley a propósito de este reglamento, incluido el concepto de impacto residual, que es dinámico en el tiempo. Tenemos también el diseño y los contenidos mínimos de la medida de compensación. Como nosotros vamos a exigir a través de este reglamento, que esperamos se publique, se publique pronto, luego de este proceso de consulta pública, como nosotros vamos a exigir una meta de compensación, eh, lo que se va, y en aquellos casos específicamente en donde no exista ciencia aplicada que garantice el cumplimiento de la meta, pero sí alternativas para el cumplimiento de la meta, en ese escenario, la idea y la intencionalidad de este reglamento es ofrecer herramientas para alcanzar esa meta. Ahí, Jessica, si podemos pasar a la lámina siguiente. Exacto, a la siguiente. Entonces, acá me quedo en la lámina siguiente que establece la estructura. Acá, esto quiero detenerme un poco más en esta lámina. La intencionalidad que tiene el reglamento es disponer a través del seguimiento ambiental. Ya no estamos en la fase de evaluación. En la fase de evaluación yo discuto jerarquía, yo discuto y planteo y justifico desde el punto de vista del titular, y también observo por parte de la comunidad en general o de los servicios que están involucrados, observo la efectividad de las medidas, observo la jerarquía de medidas, si es que se aplica, si es que se puede evitar o no evitar el impacto residual para efectos de acotar la afectación en biodiversidad. Si es que ya no puedo hacer eso, entonces tengo que adicionar, o incluso la compensación, tengo que identificar el sitio de compensación. En ese contexto, ya definido el proyecto, ya autorizado un proyecto que va a generar un impacto residual, bueno, ¿qué elementos tiene este plan de compensación? Los elementos es básicamente disponer de una meta, disponer de acciones específicas para el cumplimiento de esa meta. La meta tiene que ser verificable, cuantificable, y se va a tener que informar por parte del titular en el tiempo, a través del seguimiento ambiental de la medida. Se va a tener que ir informando cuál es mi trayectoria deseada y si esa trayectoria o proyección que yo tuve en el contexto de la evaluación se está cumpliendo en el tiempo. ¿Mm? Entonces, eh, ¿qué hay detrás de todo esto? No tan solo que exista un control
respecto de los verificables que dispone la medida, un control respecto de los instrumentos para alcanzar el cumplimiento de las obligaciones, sino que también un seguimiento a la meta que comprometió el titular. Y si esa meta, de alguna manera, tiene distintas variables que pueden impedir ese alcance, esa meta, esa meta cuantificable, verificable y registrable en el contexto del seguimiento ambiental, bueno, entonces también va a tener la obligación, y no tan solo la oportunidad, la obligación de adoptar acciones, aquellas acciones alternativas, sustitutivas o complementarias que se dispongan en el contexto de la evaluación para alcanzar esa meta. Pongámonos en el escenario de incumplimiento. Pongámonos en el escenario en que realmente la efectividad de la medida y la proyección o trayectoria deseada que se proyectó en el contexto de la evaluación ambiental no se está alcanzando en los primeros hitos de cumplimiento de la obligación. Bueno, en ese contexto, no tan solo tendrá la obligación de adicionar, de complementar o sustituir las medidas que están dispuestas y disponibles en el contexto de la evaluación ambiental del proyecto, sino que también va a estar aparejado a ello la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones legales. Lo que se quiere a través de este diseño es que no sea una justificación el hecho de estar incumpliendo o las dificultades de implementación para poder adicionar, complementar o sustituir las medidas que van a estar incluso previstas en el contexto de la evaluación ambiental. Lo que ha ocurrido hasta ahora, bueno, me justifico de que no puedo ejecutar mis medidas porque son poco efectivas, dado que requiero ingresar nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese delta de tiempo para nosotros también es impacto residual. El impacto residual no se traduce tan solo en el impacto de especies en un lugar determinado, sino que en la temporalidad que persigue ese impacto. Por lo tanto, lo que se busca a través de este reglamento es instaurar herramientas que no tan solo le permitan, sino que obliguen al titular a alcanzar esa meta. ¿Y cuáles son esas herramientas? Tales como ocurre con los planes de alerta temprana en materia hídrica, en materia de biodiversidad se le va a exigir en el contexto de la evaluación que no solo ofrezca una medida, sino que además del compromiso respecto de la medida de compensación que tiene que generar una ganancia en biodiversidad, idealmente a través de una meta, en caso de no ir alcanzando esa meta, se activen obligaciones adicionales, complementarias y sustitutivas para que exista la efectividad de que esa meta va a ser alcanzada o la garantía de que esa meta va a ser alcanzada. Aún así, en caso de que la trayectoria, los verificadores de seguimiento, disculpen los tecnicismos, pero esto es parte de los tecnicismos de la evaluación ambiental. Eh, eh, em, Pongamos en el escenario en que, aún adoptando medidas alternativas, complementarias y sustitutivas, ya sea responsabilidad o no del titular, que eso va a ir por otro carril y bajo las herramientas de la Superintendencia de Medio Ambiente, pongamos en el escenario que aún los especialistas que están desarrollando esta medida no alcanzan o ya dan cuenta cuantitativamente y a través del medio de verificación que no van a alcanzar la meta comprometida para alcanzar la mejora adicional, bueno, entonces van a tener que ofrecer nuevas medidas. Bajo esa justificación, bajo ese registro, bajo esos medios de verificación que tienen que ser reportados en el sistema de seguimiento ambiental, van a tener que acudir, va a ser una obligación activa, van a tener que acudir al servicio de al servicio de biodiversidad para efectos de poder promover acciones adicionales, por cierto, con ciertos resguardos como son identificar el sitio de compensación, cumplir con los plazos fatales que establece la medida y otras condiciones que se establecen en el reglamento para dar cuenta, pero siempre en miras de buscar el cumplimiento de esa meta. Y esto ya es de carácter excepcional, como les mencionó, pero siempre en miras de alcanzar esa meta y con independencia de la responsabilidad administrativa, por cierto, o judicial que le lleva al titular del proyecto para efectos de los cumplimientos que supone el hecho de no haber alcanzado la proyección deseada desde el comienzo de la evaluación ambiental, comprometida al comienzo de la evaluación ambiental. Esta es la estructura, entonces podemos sostener, tenemos los cuatro ideas fuerza, segundo, el desglose del principio de jerarquía y de los criterios de adicionalidad y de equivalencia, los límites de la compensación que también hemos pasado hasta ahora, y por último tenemos esta estructura que es esencial para poder comprender el cuerpo del reglamento en términos ya más técnicos, y disculpen los términos, pero yo creo que eso es básicamente el reglamento. No sé si podemos pasar a la lámina siguiente. Entiendo que
Hasta ahí yo les diría que está de este reglamento. Y después quisiera solamente para ir cerrando ya y poder pasar a las preguntas y poder conversar sobre este instrumento. Básicamente se añaden en este instrumento dos títulos adicionales para efectos de cumplir primero con los contenidos del plan de medidas, dado que lo que se regula acá es un zoom de la medida de compensación en el contexto del plan de medidas, en el contexto de la evaluación ambiental. Lo que se busca con esta norma es disponer de contenidos mínimos que van a tener que ser revisados al momento de ingresar el proyecto de evaluación, desde el punto de vista del término anticipado del procedimiento, para efectos de poder avanzar con un plan de compensación. Y los contenidos mínimos básicamente son las ideas fuerzas que les he comentado en esta presentación. Meta de compensación, objetivo de cada medida, descripción del impacto residual, justificación de las medidas, selección y ubicación del sitio de compensación. Además, descripción de las acciones que son de medios, o sea, todas las acciones que yo tengo que ejecutar para ir consiguiendo la trayectoria deseada que va en miras de esa meta. También las acciones complementarias adicionales y sustitutivas que ya comenté en esta presentación, la permanencia en sitio de compensación, recursos financieros asociados a la adicionalidad, que es una justificación financiera para poder dar cuenta que la medida va a ser compensada en el tiempo, mecanismos de participación y gobernanza que son fundamentales cuando las medidas de compensación y los impactos residuales sí inciden en comunidades locales, evaluación de riesgos asociados a la medida de compensación y el plan de seguimiento de variables ambientales que básicamente introduce el esquema o la estructura que les comenté en la lámina anterior. Y con esto ya cierro. Esto es innovador, pero también es parte de las funciones o las directrices que da la ley 21.600 de biodiversidad y áreas protegidas. Lo que se busca también con este instrumento es permitir al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, como organismo subprogramado inclusive, de la superintendencia me refiero, poder colaborar, primero coordinar medidas, identificar el éxito de esas medidas. Podemos pasar, Jessica, a la lámina siguiente y con esto ya cierro. La lámina siguiente, ¿verdad? Ahí. Tratar de buscar la forma de que el SVAP no tan solo resguarde las áreas protegidas, sino que en el contexto de la evaluación ambiental, como órgano especialista en las observaciones que emita dentro de la evaluación ambiental y con posterioridad en la fiscalización de las medidas como órgano subprogramado de la Superintendencia de Medio Ambiente, la intencionalidad que hay detrás es que el SVAP sea el coordinador de las medidas, pueda promover espacios de compensación para que los titulares del proyecto puedan situar los sitios de compensación en ese contexto. No tan solo eso, sino que también pueda coordinar a través de un registro público y georreferenciado las medidas comprometidas, pero también la efectividad de esas medidas. Eso no tan solo le va a permitir a los titulares de proyecto conocer cuáles son sus resultados, a los servicios evaluar en los próximos proyectos si las medidas que se ofrecen tienen resultados positivos en términos de biodiversidad, sino que también a la comunidad en general poder visibilizar si las medidas de compensación que están diseñándose y plasmándose en estos instrumentos, como en las resoluciones de calificación ambiental y la evaluación ambiental de proyectos, están siendo efectivas. Eso nos va a permitir disponer de información o de data pública para hacer también ciencia aplicada respecto de la implementación de estas medidas y de cómo introducir mejoras adicionales y mejoras en materia de biodiversidad. Entonces, no tan solo tenemos esta función de coordinar a través de este registro espacial y la determinación de sitios de conservación para promover los sitios de compensación aunados, eh, también, por cierto, va a tener estas funciones de fiscalización y de evaluación. Yo creo que con eso ya estamos cerrando desde un punto de vista de las ideas fuerza, de también los contenidos desgloses del principio y los criterios, desde el punto de vista de los contenidos mínimos y ¿cómo decirlo? De la posición que queremos de este nuevo servicio que se está en desarrollo para efectos de la compensación de biodiversidad en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
Con esto cierro, yo trataría de aprovechar el tiempo que queda en las preguntas y respuestas. Le doy la palabra a Sergio para que avancemos en esa línea. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jessica, ahí por clarificarnos la propuesta de reglamento y mencionar las ideas fuerzas. Como tú dices, Rodrigo, tenemos varias consultas, varias preguntas. Hay por ahí una mano levantada también. Agradecerle a todo el equipo que hoy día nos está acompañando, no solo a quienes han expuesto, que han ido respondiendo varias preguntas también ahí por escrito. ¿Ok? Así que tenemos varias todavía por leer. Como tú mencionas, nos queda ahí un espacio que les vamos a dar entonces prioridad. Vamos a ir leyendo algunas de las que nos han ido llegando y ahí les vamos a ir dando pase al equipo para que nos puedan apoyar en su respuesta. Por acá tenemos una consulta de un asistente que nos identifica, nos señala lo siguiente. En la ley se indica que no se podrán establecer medidas de compensación cuando la afectación sea de componentes irreemplazables o vulnerables. ¿Qué pasará cuando un proyecto afecte potencialmente especies en categoría de amenaza si no se puede compensar en ese caso? Ojalá dieran ejemplos concretos. Ojalá dieran ejemplos concretos. Y ahí se suma con otra consulta que también Karin Salazar, en esa misma línea, también nos pregunta si podemos dar un ejemplo concreto de compensación de biodiversidad que se espera recibir una vez aprobado el reglamento. Entonces ahí junto a esas dos consultas y le doy el pase a alguien del equipo que nos pueda ayudar con la respuesta. Podríamos, yo voy a partir, alguien levantó la mano, ¿no? Yo partiría con el ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos hasta ahora? Quiero darme una vuelta muy breve, pero para llegar a la respuesta. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos una guía de compensación y biodiversidad por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, que por cierto fue considerada a propósito de este reglamento. Eh, y también tenemos lo que dispone la normativa, que es básicamente que en el contexto de la compensación se deben idealmente ofrecer medidas equivalentes en términos de biodiversidad. Lo que se busca con este instrumento es desarrollar la bajada del principio de jerarquía y los criterios como les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo podemos definir un proyecto en concreto respecto a esta materia? Por ejemplo, si la alteración de ecosistemas está asociado a una especie que tenga algún tipo de criticidad, algún tipo de afectación en términos de, de- que la especie ya está en algún grado de degradación, y el proyecto que se vaya a ejecutar y que se está en el contexto de la evaluación dispone de un impacto residual respecto de esa especie. Lo que se busca con este reglamento, primero, es que el sitio de compensación sea lo más próximo posible a esa especie. Más aún si los límites, si se identifica. De hecho, podemos dar un paso anterior. Si se da alguna característica de vulnerabilidad respecto a esa especie, es identificar si es posible compensar. Por ejemplo, de un humedal que está declarado como sitio Ramsar o de una especie endémica que está de vegetación, que está catalogada como con algún grado de mayor vulnerabilidad, o respecto de un sitio, un hábitat determinado que no está, que es único y reemplazable y tiene una fragilidad tal que no es posible de impactar, porque si no vamos a tener consecuencias irreversibles. Bueno, entonces lo primero que se va a evaluar en ese contexto es si es posible o no promover o aceptar en el contexto de la evaluación un impacto residual. Y antes que eso, se va a evaluar si es que esa especie, por ejemplo, la yareta que está en estado endémico u otra especie que tenga alguna situación de fauna en estado similar, se va a evaluar primero si esa especie puede ser compensada o no, desde el punto de vista de los límites de la compensación y desde el punto de vista también de si es posible evitar impactos residuales sobre esa especie. Eso es lo primero. Luego, y admitiendo ese paso, que es evitar impactos o verificar si hay límites respecto de la compensación que se vaya a ofrecer, bueno, se va a ofrecer, se va a tener que ofrecer por el titular una medida de compensación que se ajuste a estos criterios.
¿Y eso qué significa? Primero, la definición del sitio de compensación, que debe ser lo más próximo al impacto y no debe estar aislado de la biodiversidad en general. ¿Eso qué implica en la práctica? Por ejemplo, situándonos respecto de la relocalización de especies que están en algún tipo de estado de conservación. La relocalización de especies, en principio, se va a situar a propósito de este reglamento como una medida de compensación, dado que yo no puedo, primero, en términos geográficos, compensar impactos en el sitio, no puedo reparar fuera del sitio tampoco. Por lo tanto, la solución que se va a ofrecer en ese contexto va a tener que ser necesariamente una compensación respecto a esa especie que tiene algún grado de vulnerabilidad en otro sitio geográfico que va a tener que ser denominado como sitio de compensación en un área próximo al impacto residual y que, por cierto, va a tener que justificar estas garantías. Luego, definido el impacto residual respecto a esa especie de relocalización, por ejemplo, en otro sitio, y definido también el sitio de compensación, el impacto residual respecto a esa especie, que va a ser la acción de relocalización, va a tener que considerar no tan solo la especie, sino que también el ecosistema que de alguna manera mantiene estable en el lugar geográfico donde se impacta. Y esas características, no tan solo de la especie, sino que del hábitat y el ecosistema que se desarrolla en ese lugar, va a tener que ser equivalente en términos de jerarquía en el otro sitio de compensación. Definido eso, definido el sitio de compensación y definido el impacto residual, empezamos a cuantificar la mejora adicional que se quiere promover por la medida de compensación. ¿Mm? Y esa mejora adicional tiene que ser cuantificable y verificable, no tan solo en términos de resultados de la meta, sino que también en su desarrollo, para ir evaluando la trayectoria que se proyectó en la evaluación ambiental. ¿Cómo proyecto eso? A través de las acciones de medios, las acciones que están previstas en este instrumento, y también a través de, en miras de la meta que voy a proyectar. Con esa proyección yo me quedo. Y esa proyección después el titular va a tener que ir registrándola periódicamente en el tiempo de ejecución de la medida e implementación de la medida en los términos evaluados ambientalmente para efectos de garantizar la pérdida neta cero o más bien garantizar una mejora adicional con el resguardo que va a tener, por ejemplo, con el movimiento de las especies de un lugar a otro. ¿Mm? Eso, en eso se traduce el reglamento. Uno puede decir, bueno, pero es que eso es lo que está ocurriendo ahora. Para efectos de elaborar este reglamento, nosotros hicimos un levantamiento de todos los proyectos que han dispuesto de alguna medida de compensación antes y después de la guía, y identificamos las brechas de mejora que pudimos conseguir a propósito de esas compensaciones y fijamos estos márgenes de apreciación y estas reglas o exigencias en esta propuesta de anteproyecto para efectos de poder ir avanzando en ese sentido. No tan solo que se diga que se alcanza una mejora adicional a través de la evaluación ambiental del proyecto, sino que también la medida de compensación identifique, cuantifique y demuestre en el tiempo que esa medida de compensación va a ser efectiva. Si se fijan, es una regulación de detalle para alcanzar la visión que se buscaba por el legislador a través de la ley SBAP. Eso respecto a la primera pregunta. No sé si me pueden ayudar con la segunda pregunta para ir también respondiendo en específico. Gracias, Rodrigo. Sí, lo que señalaban en la primera pregunta era que esta ley indica que no se podrán establecer medidas de compensación cuando la afectación sea de componentes irreemplazables o vulnerables. Entonces, ¿qué pasará cuando un proyecto afecte potencialmente especies en categorías de amenaza si no puede compensar en ese caso? Si no es posible, a ver, si no es posible o si traspasa los límites de las características de irreemplazabilidad o vulnerabilidad, ese proyecto no va a poder compensar y por tanto no va a poder generar impactos residuales. Y ahí o se declarará inadmisible porque no están los contenidos mínimos, o se dará término anticipado, en el contexto de la evaluación, identificándose estos impactos residuales que no hayan sido identificados inicialmente, pasando esas barreras, tendrá que ser modificado para que no se generen impactos residuales respecto de esa especie. Si hay una afectación irreversible respecto del sitio o respecto con características de vulnerabilidad o respecto de la especie con características, perdón, del sitio con características de irreemplazabilidad o de la especie con características de vulnerabilidad, no se van a poder generar impactos residuales respecto de esos dos elementos. Y por tanto no se van a poder promover medidas de compensación y tendrán que ser revisado o la definición del proyecto o la definición del plan de medidas
primero para evitar y segundo para mitigar y reparar correctamente. No sé si alguien me quiere complementar con eso, pero yo creo que eso es súper manifiesto en el reglamento, que si se traspasan los límites de la compensación, no se puede compensar y por tanto no se pueden generar impactos residuales. Pero no puede haber proyecto con impacto residual sin compensación en el contexto del CI al menos. Súper, gracias Rodrigo. Amerindia Jaramillo, también del equipo consultor que ha estado trabajando en este proceso del reglamento, quiere complementar. Amerindia. Gracias, Sergio. Gracias también, Rodrigo. Solo comentar que, claro, como Rodrigo menciona, del artículo 22 al 24 de la propuesta de reglamento se detallan estos límites de la compensación. En el caso de la irreemplazabilidad, esta se refiere a que no existan sitios posibles donde compensar ese impacto, es decir, no existan sitios de compensación o estos sean pocos. Y en el caso de la vulnerabilidad, como Rodrigo menciona, se hace referencia explícita a la clasificación tanto de ecosistemas como de especie, en particular aquellas relacionadas a las categorías de vulnerable, en peligro y en peligro crítico, que es lo que está detallado en el reglamento. Súper, muchas gracias Merindia ahí por complementar y a Rodrigo entonces por responder estas consultas. Ahí también en el chat les agradecían harto a Rodrigo y a Jessica por la claridad en las exposiciones. Así que nos sumamos a ese agradecimiento. Tenemos acá varias, al menos 3, 4 preguntas que consultan sobre el tema de la fiscalización. Entonces, aprovechando quizá esa temática, una pregunta de Claudio Rojas dice, ¿quién fiscaliza el impacto residual permanente y qué medidas se tomarán si ya es permanente? ¿Y cómo van a fiscalizar a lo largo del tiempo? ¿Hay medidas de restauración? ¿Quién las realizará? Ahí agradezco al equipo Rodrigo, a Merindia, ¿quién puede? Básicamente, como estamos en el contexto, gracias Sergio, estamos en el contexto del sistema de evaluación de impacto ambiental, slash plan de medidas, slash planes de compensación o medidas de compensación en el contexto de esa evaluación. Quien fiscaliza los instrumentos de gestión ambiental en este contexto es la Superintendencia de Medio Ambiente. No obstante, la ley le otorga la calidad de subprogramado al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para poder también, en calidad de especialista, es como ocurre respecto, por ejemplo, de temas de agua con la Dirección General de Aguas, que se pone en el casco de alguna manera de la Superintendencia de Medio Ambiente para fiscalizar en representación de ella. En este caso, y es lo más probable que ocurra, es que sea el servicio de biodiversidad en calidad de órgano subprogramado en función de las sanciones que pueden poner la superintendencia quien fiscalice este tipo, el cumplimiento de este tipo de medidas. Súper. Muchas gracias, Rodrigo. Vamos a ir combinando también con algunas manos levantadas. Tenemos bastante, ahí tenemos 6 manos levantadas. Vamos a partir con las 3 primeras al menos para darles ahí también tribuna e ir alternando con lo escrito. Les pedimos que se presenten y nos hagan ahí la consulta lo más acotada posible. Entonces vamos a juntar las preguntas de Roberto Yuri, de Carlos Vera y de Paula Rodríguez, para que nos hagan las 3 preguntas y después le damos ahí el pase al equipo para que nos pueda responder. Roberto, tu micrófono está activado. Te invitamos a que puedas ahí hacernos tu consulta. Roberto Yuri. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi primera pregunta tiene que ver con lo que tiene que ver con la aplicación de la jerarquía de mitigación, ya que se habla de la presentación, de la exposición de la correcta aplicación de la jerarquía de mitigación. Y en ese sentido, en el sentido del evitamiento, lo primero que se considera al respecto es respecto a la ubicación, diseño del proyecto y calendarización de las actividades, como sugerencias que hay, por ejemplo, en guías como la del ICMM respecto a jerarquía de mitigación. En ese sentido, esos suelen ser aspectos que están abarcados en los capítulos de descripción de proyecto. Entonces, ¿cómo va a ser la verificación, por ejemplo, de que en el sentido de la aplicación de mis medidas de evitamiento yo haya hecho, por lo tanto, una selección de sitios en el cual yo haya evitado impactos a través del evitamiento, por ejemplo, de la selección del lugar? Después, como ya se había conversado largamente anteriormente, entendiendo que los límites son los de irreemplazabilidad y vulnerabilidad, trade-off que presenta, por ejemplo, la guía del BIBOP, en donde, como bien decían ahí uno de los comentarios, como el de Amerindia, a medida que tenemos especies o ecosistemas que están en la categoría de más en peligro o sitios que son más irreemplazables, únicos,
¿Cómo va a conversar eso con el también reglamento en consulta de la clasificación de ecosistemas y en consecuencia si esto va a determinar áreas en la distribución geoespacial del territorio en donde se hace que serían áreas incompensables, no sé si se entiende el concepto, pero estoy pensando, por ejemplo, sitios muy únicos con especies endémicas, pequeñamente representadas, altamente amenazadas, por ejemplo, el farellón costero de la región de Antofagasta, en donde bajo ninguna circunstancia en estos mismos criterios sería posible desarrollar medidas de compensación. Eh, y por último, un tema que mencionaste en la exposición pequeñamente tiene que ver con eh, el manejo adaptativo de los planes de seguimiento, ¿cierto? En el sentido de que ahí hay una lógica dentro de la ecología, ¿cierto? De ir adaptando las medidas, viendo cuál es la tendencia del ecosistema en el tiempo, pero sin embargo, ¿cómo va a conversar eso con las sanciones en cuanto a cuando no se estén cumpliendo los objetivos de lo que está planteado en la RCA como objetivos de tu plan de compensación, pero además al mismo tiempo yo me estoy dando cuenta cuál es el devenir de ese ecosistema y puedo plantear nuevas medidas? Eso va a ir asociado con un sancionatorio necesariamente, porque ahí habría como un incentivo un poco perverso a mejorar las medidas o la reportabilidad de las mismas en el tiempo. Y finalmente la continuidad metodológica de la guía del SEA. Eso se va a seguir aplicando independiente de la realidad del reglamento, ¿no? Sería, o sea, por ejemplo, estoy hablando en la parte de la cuantificación del estado inicial y final de los sitios, como lo propone metodológicamente la guía del SEA y los parámetros que utiliza ahí para medir serían los mismos que tendrían continuidad en la aplicabilidad del reglamento, o habría una nueva metodología de seguimiento en ese sentido. De antemano, muchas gracias por la respuesta. Bastante extensa la pregunta, pero espero que se pueda resolver alguna de estas por lo menos. Traté de anotar todas, Roberto. Gracias por tus preguntas. Voy a intentar responderlas todas, pero si no me complementa el equipo con el que hemos trabajado en este tema. Voy a ir por lo más, no sé si fue lo primero, pero desde el punto de vista de cómo se va a justificar la jerarquía, está contenido dentro de los contenidos mínimos la justificación de por qué no es posible evitar impactos. Y luego, por qué no es posible que esos impactos se mitiguen y luego se reparen. Esa justificación va a formar parte de los contenidos mínimos de la medida de compensación y por tanto va a tener que ser objeto de revisión, tanto en la fase de admisibilidad como de término anticipado antes de dictarse la primera adenda. Ese como primer elemento y lo que busca, y en ese contexto la jerarquía también tiene asociado dentro de ese análisis, por cierto, los límites de la compensación. ¿Mm? Entonces, lo que busca el reglamento es que en las etapas iniciales, a propósito de este catálogo de contenidos mínimos que está dentro del título 6 del anteproyecto, es que en las fases iniciales ya se esté revisando si es que el impacto residual que se ofrezca está asociado o traspasa los límites de la compensación o no, y también si es que está debidamente justificado el hecho de que esos impactos residuales no pueden ser evitados, mitigados o reparados. Eso en términos orgánicos. En términos sustantivos, la definición de límites de compensación se basa principalmente en las categorías de conservación y, por cierto, también en los registros y en las declaraciones que ha efectuado, al menos hasta la fecha, el Ministerio de Medio Ambiente respecto de especies y lo que deba hacer en el futuro el Servicio de Biodiversidad respecto de los espacios geográficos. Básicamente ese es un margen objetivo para poder identificar cuáles son esos límites, pero también podrán ser desarrollados en el contexto de la evaluación. Hay que comprender también que este reglamento, como reglamento, no puede tener una detención específica respecto de tipologías de proyecto o de situaciones muy específicas, porque si no, que dejamos sin margen de apreciación a la evaluación ambiental de la medida en general, o vamos a generar espacios grises. Por lo tanto, la justificación que se debe ofrecer es básicamente asociada a este marco general de apreciación, que tampoco es tan general, sino que es bien específico conforme a estos contenidos mínimos. Eso respecto de la jerarquía de medidas,
En cuanto a las guías metodológicas de cuantificación de impacto, se establece en el reglamento que probablemente que se le encomienda al servicio, pero también a otros servicios, a establecer una metodología adecuada de cuantificación de impacto. Eso tampoco, bajo la justificación anterior, lo podemos regular a través de un reglamento, porque son distintas metodologías, y si se establece a través de un instrumento legal como este, lo que va a ocurrir es rigidizar el proceso más que establecer un margen de apreciación que pueda ser revisado periódicamente por los servicios competentes, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, con la colaboración de otros servicios respecto de cada uno de los componentes que pueden verse afectados. Por lo tanto, efectivamente, hoy día disponemos de una guía metodológica que una vez que se publique este reglamento va a tener que ser adecuada, por cierto, porque los estándares desde luego son más exigentes a través de este reglamento. Y en cuanto a manejo adaptativo, sí, efectivamente no se le establece como título de la norma o de la disposición manejo adaptativo, pero sí se ofrecen herramientas para alcanzar la meta. Eso está regulado en el reglamento a propósito de la exposición que les hice inicialmente y lo que sostiene básicamente que estas herramientas van a ser aplicadas en el contexto, evaluadas ambientalmente respecto a las medidas adicionales, complementarias y sustitutivas, van a ser consideradas en el trayecto de la implementación de este proyecto. Entonces está íntimamente ligado al seguimiento ambiental de la medida. Y el seguimiento ambiental de la medida sí, siempre debe ser, conforme a las instrucciones generales y las leyes aplicables, tiene que ser informado a través del sistema de seguimiento ambiental que dispone la Superintendencia de Medio Ambiente. En ese contexto, se pueden activar tipos de obligaciones en la medida que la trayectoria que implementa esta medida no vaya siendo la deseada o la proyectada en el contexto de la evaluación ambiental. Si esa trayectoria en términos cuantitativos y de verificables no se demuestra en el tiempo en función de las acciones específicas o de medios que se van ejecutando en la implementación de la acción, es eso lo que activa necesariamente la evaluación. El margen de activación debe estar resguardado en el contexto de la evaluación ambiental. ¿Mm? Las acciones específicas tienen que tener medios de verificación y efectividad. Y también, por cierto, no tan solo la efectividad, sino que la trayectoria de la medida conforme a los contenidos mínimos de la medida. Por lo tanto, van a ir ejecutando los titulares de proyecto las medidas específicas para alcanzar la meta, en miras de esa meta, y aún ejecutándolas o no ejecutándolas, puede existir este baremo de la trayectoria o la proyección efectuada en el contexto de la evaluación y la ejecución de la medida. En ese contexto se activan estas obligaciones. Y si no se ejecutan, o si eso no se reporta, o si las medidas se implementaron de una manera distinta a lo que se está reportando, o si derechamente no se está haciendo nada, eso es independiente y ajeno a las obligaciones inherentes de este reglamento. Así se señala. Por lo tanto, puede existir un proceso sancionatorio iniciado por la superintendencia porque no se están ejecutando debidamente las acciones que están siendo reportadas a través del sistema de seguimiento ambiental y con independencia de ello, en paralelo, pueden estar activándose estas obligaciones para alcanzar la meta. ¿Se entiende? Ese es el objetivo que hay detrás y ese objetivo sí está relacionado con manejo adaptativo, un poco porque en el contexto de cumplimiento también puede ocurrir que la meta no se esté alcanzando por factores ajenos a la evaluación ambiental o factores ajenos a la voluntad del titular. Entonces, en ese contexto se sitúa y si se identifica en esta itineración de información y de cumplimiento de hitos que hay incumplimientos, eso no va a optar a que los titulares de proyectos sean objeto de fiscalización y sanción. ¿Mm? Lo que se busca es evitar tener que dar la vuelta nuevamente a través del sistema de evaluación de impacto ambiental para alcanzar esa meta. Ese es el objetivo, con independencia de la responsabilidad que le quepa al titular por el cumplimiento parcial o incumplimiento de las medidas asociadas, de las acciones asociadas. Yo creo que esos son los dos o Súper. tres temas que estaban dando vuelta. No sé si hay algo más. Sí, gracias, gracias Rodrigo ahí por el esfuerzo en responder ahí las varias consultas que nos hizo ahí también Rodrigo. Así que, o sea, Roberto, ahí agradece Roberto también por chat la respuesta. Súper, vamos, como habíamos comprometido, entonces, dar el pase a Carlos y a Paula. Ahí agradecemos que puedan acotar sus preguntas en honor al tiempo. Carlos, ¿tienes tu micrófono activado? ¿Te Ok, escuchamos? gracias. Gracias, estimado. No sé si se me escucha, agradecido Te por escucha su perfecto. presentación. Mire, yo quiero hablar desde el mundo social.
no quiero hablar del mundo académico, voy a hablar como el mundo social. Yo llevo más de 20 años participando en esto. Amo mi ciudad, amo mi Valdivia y amo mi país. Esos son mis dos pilares. Valdivia, sabemos lo que ha hecho a nivel su ciudad, el ciudadano, no la autoridad. La autoridad se ha acoplado a través del ciudadano en lo que el ciudadano mira, observa. Y respecto a eso, yo, como un amigo, que diéramos dos ejemplos. Yo voy a dar dos ejemplos bien concretos de lo más importante que tiene el día del mundo. Uno encuentra una paradoja que dice, este planeta lo que más tiene es agua, pero no se cuida, o falta el mundo académico que buscar la fórmula, cómo implementar, que tiene el problema del agua que vamos a tener de aquí a unos 50 años más. Y he participado en varias actividades dentro de mi región. Y el ejercicio que estoy haciendo, un día me hice la pregunta, ¿por qué si Valdivia tiene tanta agua, llueve, 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 y obtenemos ese recurso a través de la lluvia? Pero cuando en el verano deja de llover, obtenemos el agua del río. Y el agua en esa época es mala, ¿se da cuenta? Y me hice la pregunta, Valdivia, el río Valdivia tiene tres nombres: San Pedro, Calle, Valdivia. Es surtida por 9 lagos, incluido el Lácar de Argentina. Y me hice la pregunta, ¿por qué el agua es mala en el verano? Y empecé a investigar. Y me empiezo a encontrar que ninguna empresa todas las instituciones estatales que existen, no sé si mire la paradoja que yo le dije, ¿quién tiene la responsabilidad del agua? La superintendente. Me voy a la voz de superintendencia, y digo, no, mijo, esa no es mi competencia. Váyase al medio ambiente. Voy al medio ambiente. No, esa no es mi competencia. Yo tengo todos mis papeles en este momento en la mano, los que me han entregado cada una de estas instituciones. Y resulta que de repente ya me dice, vaya al Ministerio de Salud. Fui al Ministerio de Salud, tampoco me dijeron. Tiene que ir a conversar con el core gobernador para que el legisle, llame a todos los seremi y le den una respuesta. Yo dije, ¿y, ¿y qué hacen todas estas instituciones? ¿Qué hacen todas estas instituciones que nos velan por lo que la ley les determina que tienen que velar? Bueno, ahora estoy pidiendo audiencia o conversar con el gobernador de Valdivia para que hable con los distintos seremi de qué compensación tienen, qué función tienen con este recurso que es fundamental para la asistencia. Entonces, yo espero que esto, lo que ustedes están planteando aquí, no se vuelva más un organismo, perdóneme, de trámite. Yo lo he Gracias. visto, yo lo he visto también acá en mi bosque. Acá hay un bosque maravilloso que está a menos de 3 kilómetros de Valdivia, que es el bosque Yancagua. Y le digo a CONAF, ¿cuál es su rol? El rol de CONAF era proteger todo lo que era la biodiversidad de los bosques nativos y de las plantaciones de las distintas forestales. Pero cuando uno como ciudadano va a ver, son lindos discursos, sí, son lindos discursos, son lindas presentaciones, sí, son lindas presentaciones, pero cuando uno va a ver realmente si se aplica lo que ellos dicen de ser, no se aplica. Entonces, Gracias, Carlos.
Ah, perdón, pensé que había... Cuando uno ve todas estas organizaciones, no hay ninguna coordinación entre ellas. Yo he visto ese ejercicio. No hay ninguna coordinación que lo que hace esta, lo que hace la A, lo que hace la B, lo que hace la C, a pesar que están todas pertenecen al mismo grupo. Eso es lo de menos que el ciudadano por eso ve, participa, él empieza quiere tomar, él quiere tomar en vez de las acciones, porque realmente no ve lo que un producto de la cual la institución fue creada. Espero que este asunto, yo les digo esto porque yo lo he vivido, yo llevo más de 20 años en esto, y he vivido varias situaciones como esta, he participado en bueno, yo creo que ustedes todos saben que fue con el asunto de lo que ocurrió con la Celco, de ahí se generaron los tribunales del medio ambiente. Carlos. Ok, Sí, le agradecemos mucho ok, su ok. comentario y su experiencia que nos plantea, absolutamente válida. Y esa es la idea, ¿verdad? Recibir este tipo de aportes, comentarios, y lo invitamos a usted y a todos quienes nos acompañan a que puedan plantearlo también como observaciones, pueden adjuntar documentos. Esa es la idea de esta instancia. Así que le agradecemos mucho. En honor al tiempo ahí, tal vez vamos a darle el pase como estaba comprometido a Paula Rodríguez para que nos haga su consulta y ahí el equipo entonces puede también complementar y responder lo suyo y lo de Paula. Paula, te agradecemos ahí, si puede ser ahí lo más acotada posible en honor al tiempo y responder más consultas. Paula, ahí actívanos tu micrófono. Hola, ¿se escucha? Te escuchamos perfecto. Ya, voy a tratar de ser breve porque son dos preguntas las que tengo y son un poquito extensas, la verdad. Yo soy de la Alianza Territorial por la Naturaleza y la Biodiversidad, una agrupación de varias regiones que se formó al inicio de la implementación de la ley SBAP, precisamente cuando notamos que, por ejemplo, cuando se empezó el proceso de sitios prioritarios, de repente salieron unas bases metodológicas que no fueron consultadas y que se publicaron mucho después de que la resolución había sido expedida. La resolución fue de marzo, se publicó recién en la web del Ministerio en mayo. Y en esas bases metodológicas, por ejemplo, se establecen criterios para descartar sitios en función de intereses de proyectos inmobiliarios, mineros, futuros, que ni siquiera cuentan con permiso. Entonces existe bastante intranquilidad en nuestras bases sobre cómo son los apoyos financieros y técnicos que están prestando los fondos IEF, por ejemplo, en estos procesos. Por eso yo preguntaba quién administra este fondo GEF, si podemos acceder al detalle de su contenido, de sus objetivos, de quiénes son los aportantes, porque se dan paradojas bien tristes, como que empresas tipo Anglo American y organizaciones tipo Fundación Chile están ampliamente involucradas en el proceso, siendo que, por ejemplo, había un gerente de un fondo que era ejecutivo de Anglo American al mismo tiempo, con un evidente conflicto de intereses. Por eso quisiéramos que se declare abiertamente quiénes están detrás de este fondo GEF, cuál es el apoyo técnico y financiero que está brindando a la elaboración de este y otros reglamentos. Esa es una de las preguntas que quisiera que se aclare. O sea, nosotros quisiéramos tener acceso al texto de toda la descripción de ese fondo. Me parece mínimamente básico. Si están aportando grandes cantidades de plata a procesos muy relevantes como este, quiénes están detrás, cuáles son sus intereses, que declaren sus objetivos y si hay conflicto de interés que se establezca y se resuelva al respecto antes que siga avanzando el proceso. Eso por un lado. Y por el otro lado, sigo sin entender cómo se va a distribuir los roles fiscalizadores entre la SMA y el SBAP. O sea, yo veo venir cómo va a ser la tirada de pelota de un lado para el otro. No, eso le corresponde fiscalizarlo a la SMA porque está en la RCA del proyecto. No, pero eso le corresponde al SBAP porque son medidas compensatorias de acuerdo al reglamento de la ley SBAP. Y más encima, va a tener rol fiscalizador el SBAP, pero sin presupuesto para eso. El chiste se cuenta solo y es bien triste. Y varias veces dice que el titular se va a encargar de definir las compensaciones, los mecanismos, el financiamiento, la implementación, el seguimiento y la continuidad. O sea, estamos confiando en la autorregulación de los titulares. Ellos van a ser tan buenos que van a proponer y hacer cumplir lo que propusieron. En serio,
Varias personas preguntaron aquí qué pasa si la empresa quiebra, si la empresa se va del país, si el titular no puede cumplir. El reglamento está, ¿qué sanciones establece y de qué herramientas se dota a la autoridad fiscalizadora para exigir el cumplimiento? Porque si no, puede quedar súper lindo el reglamento, chiquillos, puede sonar maravilloso, pero si no es fiscalizable y no hay herramientas para hacerlo cumplir, estamos todos perdiendo el tiempo. Entonces me parece que es fundamental que si el reglamento pretende establecer exigencias a los titulares, tiene que contar con medidas concretas para exigir su cumplimiento posterior. Ujú. Esas eran mis dos preguntas. Gracias. Gracias, Paula, por tus comentarios y consultas. Le damos el paso al equipo. Amerindia tiene la mano levantada. Sí, gracias Paula por la pregunta. Quisiera contestar la primera pregunta de Paula que se refería al proyecto GET que ella comentaba. En particular, comentar que el Ministerio de Medio Ambiente postuló a este fondo internacional por ahí por el año 2020 más o menos. Y este fondo fue adjudicado al Ministerio de Medio Ambiente y entonces hoy día tiene como agencia implementadora el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese proyecto es un proyecto que comenzó a implementarse ya más detalladamente en julio del año 2024 y que tiene como primer objetivo apoyar la institucionalización de estos instrumentos detallados en la ley SBAP, es decir, que estos instrumentos tengan reglamentos, que estos instrumentos estén y formen parte de la política ambiental del país, tanto compensaciones en biodiversidad como otros instrumentos principalmente relacionados a retribución por servicio ecosistémico y también a un sistema de certificación, que son dos documentos en que hoy día se está trabajando y que van a ir a un proceso de consulta pública por ahí cerca del mes de junio. También reglamentos detallados en la ley SBAP, artículos 51 y 52. Le contestaba yo también a Paula respecto a su pregunta en el chat. Nosotros estamos hoy día elaborando y vamos a lanzar prontamente una página web donde va a estar el detalle de todos los componentes del proyecto, información. Además, también, obviamente, ella puede hacer una solicitud de información pública por ley de transparencia si quisiera conocer más información en detalle. Solo comentar que en específico el apoyo para este reglamento consta de contratación de asesorías técnicas, tanto legales, jurídicas como la Rodrigo, como también consultorías técnicas que han levantado información e insumos importantes para que el Ministerio de Medio Ambiente, en particular la Dirección de Información y Economía Ambiental dirigida por Víctor, pueda elaborar estos reglamentos. No sé si contesta la pregunta de Paula. Entonces, bueno, solo comentar y para reforzar, este proyecto fue postulado por el Ministerio de Medio Ambiente para apoyar la implementación de la ley SBAP, en particular de estos reglamentos, cerca del año 2020. El financiamiento es y viene desde el Fondo del Medio Ambiente Mundial y está siendo implementado por PNUD y por el Ministerio desde el año pasado. Súper. Muchas gracias, Merindia, y por tu respuesta. Yo, Em, si me permite, Rodrigo, la idea, adelante. sí, o sea, el reglamento tiene un ámbito de aplicación restringido asociado al artículo 38 de la ley SBAP y, por cierto, todos los mandatos legales que entrega al servicio de biodiversidad en el contenido de su instrumento. Pero no obstante eso, lo que se busca a través del reglamento es que precisamente sea el SBAP tenga un mayor posición respecto de las materias en biodiversidad por la especialidad que reviste. Desde luego eso está escrito en el texto. La coordinación de los servicios es una cosa inherente al funcionamiento de la función pública, pero no obstante eso, lo que se busca a través de esto es entregarle herramientas al SBAP para que te pueda coordinar, y no tan solo coordinar, sino que también pueda fiscalizar correctamente el cumplimiento de los planes de compensación. ¿Cómo fiscaliza? Desde luego, no puede fiscalizar haciendo uso de las herramientas de la superintendencia, pero sí como órgano subprogramado. Y eso lo establece la ley, no lo establece el reglamento, y es en ese contexto en donde nosotros creemos que debiese ocurrir la fiscalización de la biodiversidad. Entonces, más allá de una opinión que uno pueda tener respecto al funcionamiento de las instituciones hoy en día, desde un punto de vista de la estructura orgánica de las entidades que están involucradas,
lo que se busca con esto es que sea el SBAP un órgano preponderante en no tan solo velar por la coordinación de las medidas, sino que también garantizar de que exista una pérdida de cero o una ganancia en biodiversidad. Súper, muchas gracias Rodrigo y Amerindia por la respuesta. Entonces, cuando ya son pasaditos las 12 del día y dimos varios minutos más, dada la gran cantidad de participación y preguntas que hemos tenido el día de hoy, tuvimos más de 100 preguntas por escrito, logramos ahí responder 51, más de la mitad, así que agradecerle a todo el equipo que estuvo tras bambalina ayudándonos en esa labor y respondimos también ahí varias consultas a viva voz que nos señalaron. Los invitamos a todos y a todas a que todas las preguntas y comentarios que quedaron ahí pendientes, los invitamos a acercarse a nuestro portal de consulta ciudadana y a que puedan plantearlas como observaciones. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo y la idea de esta instancia. Entendemos todo el interés que genera este instrumento, por lo tanto, los invitamos entonces a que puedan plantear todas estas inquietudes, todas estas consultas, formularlas como observaciones en el portal. Recuerden que el proceso está hasta el 12 de mayo, va a estar disponible para que ustedes puedan hacer ahí sus comentarios y observaciones. Y reiterar, antes de ir cerrando y darle la palabra a Víctor, el jefe de División de Información y Economía Ambiental, reiterarles que tanto la grabación como estas presentaciones van a estar disponibles también en la plataforma. ¿Ok? Así que ahí los invitamos a que estén atentos. Mañana sí o sí ya van a estar disponibles para que ustedes lo puedan revisar. Dicho eso, entonces, y agradeciendo todos sus comentarios, preguntas, observaciones y muchas veces opiniones críticas, y esa es un poco la idea de estas actividades, poder recibir todos sus comentarios. Les agradecemos a todos. Tuvimos más de 200 personas que nos acompañaron. Así que, dicho eso, entonces, le damos la palabra a Víctor Caro para cerrar y que nos pueda dar ahí una idea fuerza para terminar la actividad del día de hoy. El jefe de la División de Información y Economía Ambiental. Víctor, adelante, por favor. Gracias, Sergio. Brevemente, yo creo que luego de 2 horas de presentaciones y conversación, es evidente que este es un tema que no se cierra aquí, por eso tenemos hasta el 12 para recibir sus opiniones. Es un tema que nos coloca también en la frontera de los instrumentos de conservación y por supuesto que eso siempre puede generar preguntas, dudas, inquietudes, malestares inclusive y desacuerdo. Es parte de la vida en democracia, digamos, el tener la posibilidad de tener diferentes puntos de vista respecto a un tema en particular. Lo que nosotros nos motiva y no solo nos obliga a la ley, sino que nos motiva como equipo es a buscar estos instrumentos que permitan efectivamente, ojalá, conseguir una pérdida neta cero o una ganancia en materia de biodiversidad. Y creemos que este instrumento, como toda obra humana, es perfectible y por eso hacemos este tipo de actividades para escuchar y para poder incorporar algunas modificaciones que estén de acuerdo a los principios que establecimos al principio y Rodrigo y Jessica han sido súper claros en planteárselo. Estamos ansiosos de recibir también las observaciones al reglamento que ustedes ya tienen a disposición, es público, así que en función de esas opiniones, en la estructura que Sergio les planteó hace un rato, es que nosotros podemos responder y por supuesto que en la medida que sea acorde con lo que hemos planteado y que mejore el texto en lo que pueda hoy día estar generando alguna duda o puede haber algún espacio que no esté completo en términos prácticos y operativos, eventualmente nosotros podemos incorporarlo. Así que de eso se trata este proceso. Con esto damos por cerrado esta etapa de la consulta pública. Estamos, insisto, con la idea de que este instrumento que viene en un conjunto con otros instrumentos que hoy día están en diseño, parte de la buena fe de un equipo que le interesa el desarrollo sostenible y, por cierto, la conservación y la preservación de la biodiversidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor, ahí por tu mensaje final.
Y por supuesto agradecerle a todo el equipo, a Rodrigo, a Camila, a Sebastián, a Medindia, por sus presentaciones y por sus respuestas. Los invitamos entonces a estar atentos a cuando subamos la grabación y las presentaciones en el portal, y los invitamos a que todas sus consultas y comentarios puedan traspasarlos a observaciones en el portal. Así que ahí, bueno, nos despedimos y agradecemos a todos quienes también nos dan las gracias por el chat, y estamos en contacto entonces y nos vemos en una próxima actividad. Que estén muy bien. Chao a todos, gracias.